Hola de nuevo, continuamos adentrándonos en el mundo de los diccionarios, en este tercer módulo. En este módulo vamos a ver los siguientes contenidos: la información ortográfica y gramatical codificada en la microestructura de distintos tipos de diccionarios, la descripción y codificación de los aspectos normativos. De manera paralela examinaremos la repercusión, en su caso, de las obras gramaticales en los diccionarios del español. En 1989, Humberto Hernández pronunciaba las siguientes palabras: un sondeo sobre la información que el ciudadano medio dispone de los diccionarios y del uso que hace de los mismos nos llevaría a conclusiones sorprendentes por desalentadoras. Efectivamente, los usuarios siguen desconociendo las utilidades de los diccionarios, como confirmó en la entrevista a la profesora Paz Bataner que examinamos en el módulo de presentación de este curso. Cada vez son menos las personas que consideran que los diccionarios son libros que deben emplearse únicamente en la clase de lengua. El desconocimiento sobre los diccionarios se manifiesta en el hecho de no saber recomendar uno, pensando que todos quizás son iguales o nos sirven para reconocer o conocer el significado de las palabras que desconocemos. También deberíamos comenzar a reflexionar sobre si los diccionarios resuelven todas las dudas que los hablantes tenemos sobre el funcionamiento de la lengua. Efectivamente, los diccionarios son libros de utilidad para nuestra correcta comunicación, tanto oral como escrita, y sirven para recomendarnos usos léxicos, pero también distintos usos gramaticales, el objetivo de este módulo. Además, por tanto, de la descodificación de las palabras, de los significados de las palabras, sirven como herramienta para la codificación de los mensajes. En el prólogo a su diccionario, Samuel Hirigaya reflexionaba sobre la idea de que en todos los países con un alto nivel cultural se están desarrollando obras, diccionarios, destinadas a un grupo concreto de destinatarios. Efectivamente, hemos comentado ya en el módulo de presentación que los diccionarios se deben a sus usuarios y por tanto deben resolver las dudas que tienen los hablantes. Los diccionarios también son diversos en cuanto al tamaño, es decir, en cuanto al número de palabras y acepciones que registran. Pero estos condicionamientos se daban con prioridad antes, es decir, en las versiones impresas, pero hoy tenemos una lexicografía digital en donde estos condicionantes pueden dejarse al margen. Efectivamente, reflexionaba Samuel Hirigaya sobre la idea de que las definiciones deben adecuarse al nivel de los destinatarios de ese producto lexicográfico y efectivamente un diccionario escolar debe tener unas definiciones más asequibles a los usuarios a los que va destinado, esto es, a los escolares. La Real Academia Española es el organismo que vela por la norma gramatical y evidentemente repercute en nuestros usos léxicos. Es la institución con 300 años de historia y que tiene una larga tradición no solamente lexicográfica, sino en la producción de obras ortográficas y gramaticales. Con respecto a los diccionarios, la última edición del diccionario que comenzó a editarse en el siglo XVIII es la edición que se conoce ya como edición del Tricentenario, editada este año 2014, el Diccionario de la Lengua Española. Pero también veremos en este módulo, seguiremos profundizando en el Diccionario Panhispánico de Dudas, obra de 2005. Evidentemente, los hablantes, cuando hablamos y escribimos, dudamos sobre aspectos ortográficos y gramaticales, como pueden ser el género gramatical, el uso de los determinantes, las concordancias, la conjugación verbales, la formación de los plurales y la adaptación gráfica de los extranjerismos. Efectivamente, también los hablantes pues nos despistamos y cometemos a veces errores por esto, por despistes, es decir, sabemos que se acentúa exámenes en la A en plural, pero a veces nos despistamos y le seguimos manteniendo la tilde en el singular. Tenemos que tener cuidado. También con respecto a lo que conocemos como dislocaciones acentuales. Fíjate que el acento va en una distinta letra, ¿verdad? En una vocal distinta, en régimen frente a regímenes. También cometimos despistes, incluso comunes al hablar, cuando hacemos estas
concordancias incorrectas, como había muchos compañeros. Es incorrecto hacer una concordancia. Y también con respecto al género, en el caso de ciertos aulas, es femenino la palabra y por tanto es ciertas aulas. Los errores que tenemos hoy, que cometemos hoy, son iguales a los que cometían otras personas anteriormente a la era digital, podríamos decir. Es decir, los errores que puedes examinar en esta nota privada, errores ortográficos o léxicos, no son distintos a los que cometemos hoy en las aplicaciones móviles. El problema es que hoy estos errores tienen mayor difusión, por lo que tenemos que tener cuidado cuando escribimos, cuando hablamos, y tenemos que seguir, por tanto, las reglas ortográficas. Por eso es interesante acudir a los diccionarios. En los diccionarios examinamos las definiciones y en torno a las definiciones van todos los elementos. Esto es, la categoría gramatical pertenece o va junto a la definición, no va junto al lema como podría a priori pensarse. Vamos a verlo de manera práctica. En el caso, por ejemplo, del artículo lexicográfico jolín-jolines, solamente tenemos una acepción y esta va con una abreviatura o una indicación, por tanto, de la categoría gramatical. Es una interjección. Pero en el caso de policía tenemos dos acepciones, dos significados, ¿verdad? Utilizamos este sustantivo como femenino y tenemos la marca, la categoría gramatical, que nos dice que es un sustantivo femenino en caso de 1. En cambio, en caso de 5 tenemos común. Esto nos indica que es un sustantivo común en cuanto al género. Por tanto, el policía, la policía. Es interesante, como ya vistes en el módulo 1, que siempre consultes el listado de abreviaturas que aparecen en los prólogos de los diccionarios. En el caso de pendiente vemos que las categorías gramaticales son distintas. Primero se le matizan los sentidos adjetivos, si los hay, si funciona como adjetivo este antiguo participio. Pero también se puede utilizar como sustantivo y presenta variación, ¿verdad? Se utiliza como masculino en el pendiente, como joya, pero en cambio es femenino, la pendiente. Por tanto, los diccionarios van a incorporar una abreviatura para marcar la categoría gramatical, como hemos visto, de interjecciones, adjetivos, sustantivos, también adverbios y, por supuesto, la categorización verbal. Y al lado de la categoría verbo aparecerán también otras indicaciones, como por ejemplo, si es transitivo, intransitivo, pronominal. Veremos los usos más adelante. Desde las últimas décadas del siglo XX, la producción de diccionarios incorpora mayor cantidad de información gramatical. Y este es un aspecto esencial, puesto que permite nuestra escritura, permite facilitar nuestra escritura y por tanto es imprescindible para la codificación de los mensajes, de las palabras. Veamos qué informaciones pueden aparecer al lado de los lemas, junto a las definiciones. Verás que los elementos que están en paréntesis, como estar jorobado, son indicaciones sobre la combinatoria de las palabras. Así también, por ejemplo, en jovial aparece que puede combinarse con ser y estar y que ese adjetivo puede ir antepuesto o pospuesto. Estas indicaciones son importantes. También, por ejemplo, la indicación de que el sustantivo jubilación es un nombre no contable. Los diccionarios también nos marcan las relaciones entre las palabras, lo que se llaman colocaciones o la combinatoria de las palabras. Sabemos que echar va con vistazo, o vistazo, mejor dicho, va con echar, que uno cancela una cuenta bancaria o un correo electrónico y que los incendios suelen declararse. Vamos a ver cómo aparecen estas informaciones codificadas en el interior del artículo lexicográfico. Tenemos dos artículos sobre una misma expresión, ¿verdad? Echar un vistazo. Consultamos el sustantivo vistazo y vemos una nota sintáctica, en el caso de clave, en que nos advierte que se usa más en la expresión dar, echar un vistazo. Esa información puede aparecer dentro de la subentrada, por ejemplo en el drive, dar o echar a alguien un vistazo a algo. El ejemplo también nos muestra cómo construir activamente frases en nuestra lengua. Estas relaciones no son exclusivas de los diccionarios generales, sino también de otros diccionarios generales como el DEA, que son profusos en proporcionar este tipo de información. Así, por ejemplo, saldar va generalmente con una deuda. En este caso, la información va en el contorno de la definición. El DUE, por su parte, de María Moliner, no opta por incluir esta información, sino que nos
al mismo tiempo sí le incluye, pero de otra manera. Nos incluye un sinónimo de cancelar en su acepción cuarta. Equivale a saltar, es decir, saltamos deudas o cancelamos unas deudas. Las relaciones entre las palabras pueden también ofrecerse en notas de uso. Por ejemplo, en este artículo correspondiente al diccionario escolar de Sal, nos informa que este sustantivo, piquete, puede utilizarse junto con un adjetivo, en este caso informativo, y a la vez que este adjetivo informativo, si aparece, suele ir pospuesto. Es importante, veamos el ejemplo. A la entrada de la fábrica había piquetes que invitaban a los trabajadores a sumarse a la huelga. Si añadimos informativo, va pospuesto, piquetes informativos. Por tanto, junto a las piezas léxicas aparecen distintas informaciones. Pueden incorporarse junto a la definición entre paréntesis, al final de la definición en una glosa, bien al final del artículo lexicográfico en una nota de carácter morfológico sintáctico, pero al mismo tiempo, como hemos visto, los ejemplos sirven para evidenciar estas relaciones y también los regímenes preposicionales o la solidaridad entre las palabras. Seguimos profundizando en estos contenidos. En este caso vamos a ocuparnos de la morfología gramatical que concierne al género y el número. Comenzamos por cómo expresan los diccionarios la variación con respecto al género. Sabemos que los diccionarios llevan una marca gramatical que nos indica que una palabra es un sustantivo y si ese sustantivo es masculino, femenino, común, etc. Por tanto, veremos que en el género, en la indicación del género, están asociados diferencias semánticas con respecto al sexo. Es lo que sucede en las palabras heterónimas, por ejemplo, vaca frente a toro. Vaca es el femenino, ¿verdad?, de toro. En el caso de cubo, cuba, el contenido semántico está asociado a esa variación genérica. En este caso hablamos de diferencias de contenido respecto al tamaño, la forma. Por ejemplo, uno sabe que un cubo es diferente a una cuba. Por tanto, vemos que el género y número, la variación por tanto morfológica del carácter gramatical, cumple funciones centrales en la sintaxis. Son esos morfemas de los que se sirve el sintagma nominal para marcar la concordancia. Por tanto, vemos una amalgama de significados, ¿verdad? La variación genérica se va a aprovechar para expresar ciertos valores semánticos, como hemos visto, asociados a sexo, dimensión, tamaño u otros, por ejemplo, árbol y fruto. Un cerezo, cereza, la oposición entre estos sustantivos. Por tanto, es verdad que en este sentido los diccionarios no son gramáticas, pero van a funcionar como mecanismos de corrección. Por eso, el diccionario de la lengua española de la Real Academia, en su edición previa, en la edición de 2001, decidió incorporar la abreviatura o las indicaciones en la microestructura ortografía y morfología. Estas observaciones aparecían siempre tras la definición y era la mejor manera desde el punto de vista lexicográfico para dar cuenta de los problemas en torno a estas cuestiones. En cambio ahora, en la versión impresa del DRAE 2014, vemos que esta información ortográfica y morfológica se sitúa en el paréntesis junto a la entrada de la definición. Sabemos que las obras lexicográficas son distintas, por tanto, podremos encontrar estas informaciones en otros lugares del artículo lexicográfico. Veamos qué diferencias hay de manera visual. En la versión electrónica actual veremos que en esta palabra bloomer la información aparece tras la definición, ¿verdad? Nos indica que se utiliza en plural con el mismo significado que en el singular. En la versión en papel tenemos que estas informaciones van dentro del paréntesis. Informaciones de tipo morfológico. Así tenemos la voz, poeta y el femenino, poetisa. Pero nos indica además que podemos utilizar la palabra poeta también como femenino. Por tanto, el poeta, la poeta. Sería, por tanto, un nombre común. El género también se suele asociar a diferencias de tipo diatópicas, es decir, en este lema puedes ver que sartén es una palabra femenina, ¿verdad? Primera acepción, pero al final de la definición y por tanto ya no está en el paréntesis, aparece una información relativa al uso como masculino de esta palabra en otras zonas de España y de América. Por tanto, el sartén.
Cualquier, por tanto, observación gramatical sobre el género y el número va a aparecer en cualquier momento dentro del artículo lexicográfico. Estos ejemplos corresponden a un diccionario escolar. Se supone, por tanto, que es importante para un escolar, principalmente también en su clase de lengua, contar con información de este tipo. Al final de la definición, siempre en este diccionario, van a aparecer, por ejemplo, indicaciones, en este caso, sobre el uso como nombres comunes de estas dos palabras, el ocupa, la ocupa, o el esquirol, la esquirol. El diccionario, por tanto, nos va a servir siempre de guía, pero las informaciones que aparecen en los diccionarios pueden ser diversas. Por tanto, lo más habitual es seguir las recomendaciones de la institución académica que vela por la norma. Esta es la Academia, por tanto, su obra lexicográfica, el DRAE. Si queremos profundizar en las explicaciones, como veremos seguidamente, debemos consultar siempre el DPD también. En este caso vemos cómo al final en la versión electrónica aparece la indicación morfológica sobre bedel y bedela, y de nuevo podemos utilizar también la forma bedel para el femenino, como nos también visualiza el ejemplo. Hay discordancias en ocasiones sobre los diccionarios, como hemos comentado. Vamos a ver algunas indicaciones. En este caso tenemos un artículo lexicográfico de DESAL, diccionario escolar, recordemos. Allí se nos dan distintas indicaciones al final de la definición. Hay una amalgama de informaciones. Primero, cómo se pronuncia esta palabra. Se pronuncia como si fuera aguda, novel. Ojo, ahí está recreando la pronunciación, no la grafía, no la escritura, puesto que esta palabra no lleva tilde, como vemos en el lema. Que se sirve para el género tanto para el masculino como para el femenino. Por tanto, sería invariable. Una indicación también de carácter léxico y ortográfica. No podemos confundir la palabra novel con B con la palabra novel con V, que es un adjetivo. Y por último vamos a fijarnos en el subrayado del ejemplo, casi todos los novel. Aquí es donde vamos a encontrar las discrepancias. Nos dice que es invariable en el plural. Veremos ahora qué dice la norma académica en el DPD. Si nos fijamos, en la sección segunda, dice la Academia que cuando se refiere a la persona que lo ha recibido, que ha recibido un premio, esta palabra actúa como un nombre común. Se escribe, por tanto, con minúscula, no con mayúscula, y puede hacer el plural normal, es decir, añadiendo ES. Diremos, por tanto, que acudieron 5 noveles, es decir, 5 personas que recibieron 5 premios. Si utilizamos la palabra para referirnos al premio, debemos, por tanto, utilizarla con mayúscula. De nuevo, en la sección primera, la Academia nos advierte sobre que no debemos confundir esta palabra con el adjetivo, ¿verdad?, novel, principiante. Y nos recuerda que está extendida una pronunciación novel que es equívoca, ya que su correcta pronunciación es como una palabra aguda, novel. Decíamos que también los diccionarios van a marcarnos las diferencias diatópicas con respecto al género. Así, si consultamos en DPD la palabra tanga, veremos que nosotros en España utilizamos esta palabra generalmente como masculina, pero sin embargo en países de América mayoritariamente la utilizan como femenina, una tanga estrecha, como veis en el ejemplo. También hay consideraciones diafásicas, es decir, utilizamos las palabras, los hablantes con intenciones, ¿verdad? Pues también podemos utilizar de manera despectiva para referirnos a un hombre o una mujer las palabras respectivamente tipa y tipo. Y efectivamente tenemos una nota de carácter morfológico, ¿verdad?, que nos dice que está utilizado en sentido despectivo. Lo mismo sucede con tipo, ¿no? Aquel tipo ni me miró. Pero a diferencia de la forma femenina, en la forma masculina se utiliza de manera positiva también. Andrés es un gran tipo. Bien, en la segunda parte de este módulo seguiremos profundizando en los contenidos de carácter morfológico y gramatical. Que las definiciones deben adecuarse al nivel de los destinatarios de ese producto lexicográfico y efectivamente un diccionario escolar debe tener unas definiciones más asequibles a los usuarios a los que va destinado, esto es, a los escolares. La Real Academia Española es el organismo que vela por la norma gramatical y evidentemente repercute en nuestros usos léxicos. Es la institución con 300 años de historia y que tiene una larga tradición no solamente lexicográfica, sino en la producción de
obras ortográficas y gramaticales. Con respecto a los diccionarios, la última edición del diccionario que comenzó a editarse en el siglo XVIII es la edición que nos llevaría a conclusiones sorprendentes por desalentadoras. Efectivamente, los usuarios siguen desconociendo las utilidades de los diccionarios, como confirmó en la entrevista a la profesora Paz Bataner que examinamos en el módulo de presentación de este curso. Cada vez son menos las personas que consideran que los diccionarios son libros que deben emplearse únicamente en la clase de lengua. El desconocimiento sobre los diccionarios se manifiesta en el hecho de no saber recomendar uno, pensando que todos quizás son iguales o nos sirven para reconocer o conocer el significado de las palabras que desconocemos. También deberíamos comenzar a reflexionar sobre si los diccionarios resuelven todas las dudas que los hablantes tenemos sobre el funcionamiento de la lengua. Efectivamente, los diccionarios son libros de utilidad para nuestra correcta comunicación, tanto oral como escrita, y sirven para recomendarnos usos léxicos, pero también distintos usos gramaticales, el objetivo de este módulo. Además, por tanto, de la descodificación de las palabras, de los significados de las palabras, sirven como herramienta para la codificación de los mensajes. En el prólogo a su diccionario, Samuel Hirigaya reflexionaba sobre la idea de que en todo. Hola de nuevo, continuamos adentrándonos en el mundo de los diccionarios, en este tercer módulo. En este módulo vamos a ver los siguientes contenidos: la información ortográfica y gramatical codificada en la microestructura de distintos tipos de diccionarios, la descripción y codificación de los aspectos normativos. De manera paralela examinaremos la repercusión, en su caso, de las obras gramaticales en los diccionarios del español. En 1989, Humberto Hernández pronunciaba las siguientes palabras: un sondeo sobre la información que el ciudadano medio dispone de los diccionarios y del uso que hace de los mismos. Todos los países con un alto nivel cultural se están desarrollando obras, diccionarios, destinadas a un grupo concreto de destinatarios. Efectivamente, hemos comentado ya en el módulo de presentación que los diccionarios se deben a sus usuarios y por tanto deben resolver las dudas que tienen los hablantes. Los diccionarios también son diversos en cuanto al tamaño, es decir, en cuanto al número de palabras y acepciones que registran. Pero estos condicionamientos se daban con prioridad antes, es decir, en las versiones impresas, pero hoy tenemos una lexicografía digital, en donde estos condicionantes pueden dejarse al margen. Efectivamente, reflexionaba Samuel Hirigaya sobre la idea de